Muy buenos días, hoy estamos a 2 de mayo de 2025 y en esta charla por el desarrollo rural, en este canal del Doctor UTV, vamos a estar hablando sobre un tema que ha sido muy recurrente y que, dado que tiene muchos matices, lo vamos a ir tratando de manera regular y paulatina en los próximos segmentos que estaremos compartiendo con todos ustedes. Y es precisamente hablar del papel del Estado en la promoción del desarrollo agrícola y rural de México. Por supuesto que lo que hablamos de México, porque somos mexicanos y hemos estado muy vinculados al proceso de desarrollo agrícola y rural de México. Sin embargo, lo que aquí comentamos con toda seguridad y con toda certeza es muestra, se puede utilizar como referente en lo que sucede en todos los países de América Latina y en el mundo en general, porque las condiciones de producción de alimentos y el papel que juega la producción de alimentos es exactamente el mismo en todas las naciones. Quédate a ver este conjunto de videos en este canal del Dr. Puc TV, que tiene la única finalidad de democratizar el conocimiento. Entonces, en este día 2 de mayo, en México, el tema de la producción agropecuaria no es objeto de los titulares de los diferentes medios de comunicación, sí es objeto del análisis de algunos periodistas de opinión que siguen hablando sobre los grandes problemas que tiene México y se sigue insistiendo en un asunto que en México por lo menos se le ha tratado de relacionar con la principal causa del fracaso en algunos segmentos de los productores rurales, que es el hecho de que sus pequeñas parcelas o sus parcelas sean de carácter minifundista, es decir, son muy pequeñas. Para quienes no conozcan México, les podemos dar una idea de lo que sucede en estados como Oaxaca, uno de los estados más pobres, eh, donde la pobreza es lacerante, uno de los estados más ricos en tradición y cultura. Pero, sin embargo, la división de la tierra agrícola ha estado tan fraccionada que actualmente pues, hay propietarios que son dueños de dos, tres surcos exclusivamente. Pero bueno, Oaxaca tiene estos retos que son similares a los que pueden tener en cualquier otra parte del mundo, porque el hecho de que se tenga una propiedad con independencia del tipo de propiedad, aquí en México la propiedad de la tierra fundamentalmente son dos tipos, la propiedad privada y la propiedad social, es decir, la propiedad que de alguna forma es de uso colectivo de un segmento de los productores. Entonces, en esta charla decíamos el papel del Estado va a ser fundamental y va a ser fundamental porque en el campo las relaciones de producción se dan en condiciones en las que ciertamente podemos ver con claridad cuáles son las fallas de mercado. Es decir, pocos proveedores de insumos, pocos compradores. Eso habla de que en el mercado pues pueden estar ejerciendo su poder de mercado quienes venden los insumos. Si lo pueden vender más caro, lo van a hacer. Y también el poder de quienes compran, es decir, los que logran eh, hacer que esta oferta dispersa se pueda concentrar para poder llevarse a los mercados urbanos. Pero esta concentración que lo hace un grupo de agentes económicos, que en México los conocemos como los coyotes, si bien juegan una función importante en toda la cadena de producción y distribución, lo cierto es que genera que si estos intermediarios pueden pagar muy barato la producción, pues lo van a hacer. Entonces, ¿quién sale perdiendo? Pues el productor que compra por una parte los insumos caros y por otra parte vende sus productos relativamente
baratos. Entonces, ese problema real, que seguramente pues, ha de ser muy similar a lo que sucede en otras partes del mundo. Yo quiero aprovechar este momento, por supuesto, para seguirles agradeciendo a todos los que nos ven de manera regular en este canal del Doctor UTV. Un servidor, yo soy economista agrícola y pues durante muchos años, más de 35 años, hemos estado en el tema de la problemática del campo mexicano. Por lo que, por supuesto, agradecemos a la gente que nos ve de México, de Estados Unidos. Tenemos una población importante que sigue este canal. De Colombia, Colombia es un país que hay que seguirlo muy, muy de cerca. Creo que gran parte de las políticas agrícolas se pueden replicar en otros, eh, en otros países, no sin dejar de reconocer los retos que tiene Colombia para salir adelante. También nos ve gente de Venezuela, nuestros hermanos de Venezuela, que pues están pasando por una circunstancia muy compleja y que tiene que ver también con ese tema del papel del Estado. Sería muy interesante ver cómo esto puede ir cambiando a partir de tener muy claro el tipo de mercado en que están los productores agrícolas. El, También saludamos a la gente de Argentina que han estado siguiendo este canal. Nosotros seguimos muy de cerca lo que está haciendo el presidente Milei. Como él lo ha señalado, la influencia económica que tiene su gobierno, la escuela austriaca, pues es determinante. Sí es importante el que todas las políticas del campo, las políticas económicas en general, pues tengan un sustento en el pensamiento económico y que podamos revisar todos esos temas. Sin embargo, como hemos señalado, los paradigmas no son inamovibles. Los paradigmas se mueven en marcos conceptuales que van cambiando. Y a mí me parece que lo que la escuela austriaca planteaba a principios del siglo pasado y que se fue desarrollando durante el siglo anterior, si bien muchas son vigentes, como hemos señalado también que es vigente lo que en su momento los clásicos como David Ricardo y Adam Smith, desde 1776, cuando Adam Smith publica La riqueza de las naciones, pues en el centro de la discusión pues ha estado cuál debe ser el papel del Estado en la economía. Saludos a la gente de España, que también tenemos un público que nos ha estado siguiendo. Y a todos ustedes, pues decirles si tuvieran un interés en particular sobre la problemática que vive México, sobre todo en el ámbito agropecuario, pues estamos muy atentos para poder brindarles de información y sobre todo regalarles una opinión de qué es lo que nosotros vemos a la luz de la experiencia que hemos tenido aquí en México. A la gente de Chile, Chile es uno de los países que por diversas circunstancias fue motivado a entrarle mucho antes que muchos países de América Latina a un esquema de libre mercado en prácticamente toda la economía. Para todos es sabido que Chile actualmente cuenta con uno de los modelos económicos que le ha generado mayor estabilidad a esa región de América Latina. Sería interesante seguirlo revisando. Saludos a los amigos del Perú, del Ecuador, de Nicaragua, de República Dominicana, de Bolivia, de Uruguay, de Guatemala, de El Salvador, de Costa Rica, de Panamá, a los hermanos de Cuba, de Honduras, de Puerto Rico, la gente de Brasil que nos está siguiendo. Nosotros seguimos muy, muy de cerca las políticas económicas de Brasil porque en gran medida, por ejemplo, en toda la zona lechera de pequeños productores, pues es similar a lo que sucede en nuestro país y me parece que en el caso de Brasil ha enfrentado con mucho éxito uno de los temas centrales que es la organización de los productores. También a nuestra gente de Paraguay, con muchos amigos entrañables de Paraguay, de Canadá, de Italia, que también pues están viendo, en fin, muchos otros países a los que a través de esta plataforma pues ha estado llegando esta información. Les agradecemos a todos el que nos estén brindando esta oportunidad de, de poder platicar sobre la problemática que se vive particularmente en México en el ámbito económico
económico, en el ámbito político y, por supuesto, los resultados en materia social. México, como todos los países, se enfrenta a retos muy particulares. En muchos temas los retos son similares y la gracia de este ejercicio de educación rural y de comunicación, pues está el poder conocer mejor qué es lo que está pasando en otros países. Y bien, entonces el día de hoy comentábamos que vamos a seguir abordando un tema a la luz de lo que está sucediendo actualmente en México y que nos debe llegar a reflexionar de cuál es el papel del Estado en la promoción del desarrollo agrícola y rural. México durante los últimos 6 meses, un tema que eh, se ha estado tratando de atender, que viene de un problema un poquito más añejo, que como lo hemos platicado, justamente este problema se genera por el papel del Estado que se le ha querido otorgar en la promoción del desarrollo agrícola y rural en México. En México, durante los últimos 7 años, bueno, lo que se ha hecho es eliminar la participación del Estado en la promoción de la política agrícola. Es decir, México dejó de invertir en infraestructura productiva y en temas como los que el día de hoy vamos a señalar, en el tema de la organización social productiva. Como resultado de esa visión, yo diría un poco sesgada respecto a la problemática que se vive en el campo mexicano, pues está cuál es el papel del gobierno. El papel del gobierno ciertamente debe ayudar a que los diferentes actores económicos puedan convivir con mejores reglas. Y estas reglas de convivencia nos deben permitir mitigar el problema de la pobreza, reducir las brechas en la distribución del ingreso, porque ciertamente México es uno de los países con la peor distribución del ingreso a nivel mundial. México tiene dentro de su clase empresarial a empresarios muy poderosos a nivel mundial. Algunos de ellos fueron en algún momento reconocidos como los más ricos de este planeta, pero también México, como todos los países de Latinoamérica, padece una muy mala distribución del ingreso. Es decir, pocos que ganan mucho y muchísimos que ganan, en ocasiones, ni siquiera lo suficiente para poder eh, satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, de educación y otras necesidades básicas. Entonces, en el campo mexicano, decíamos, durante los últimos 6 meses, el problema número uno que se ha estado tratando de solucionar es el problema de la sanidad animal. Y esto porque hace 6 meses se detectó un primer brote del gusano barrenador del ganado, una plaga cuarentenaria que en México de manera muy exitosa se había logrado contener precisamente para proteger el mercado de América del Norte mediante protocolos que permitían mantener libre a los actos de todo el país del gusano barrenador del ganado. Y veíamos campañas y una estrategia año con año que había sido muy exitosa. Pero ¿qué fue lo que sucedió hace 6 meses y que ahora se ha convertido en un problema muy grave? Porque en el pasado, por ejemplo, el tener una sola larva detectada en algún lugar implicaba el que se generara toda una estrategia para poder contener este problema y erradicarlo de nuevo. Sin embargo, en nuestro país, el día de hoy en México, para los que no conocen muy bien México, México está en la parte de Norteamérica y nuestra frontera con los países de Centroamérica los tenemos con Belice y con Guatemala. Hay un tránsito regular de mercancías entre Guatemala, Centroamérica, pasando por Guatemala hacia México. Y en toda esa zona, pues esa estrategia había funcionado.
Desafortunadamente, en estos 6 meses ya no es una larva la que se ha encontrado. Se está hablando directamente por el secretario de Agricultura de México, que actualmente hay cerca de 300 ejemplares que están activos en varios estados de la República, en Chiapas, en Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Lo cual nos habla de un descuido mayúsculo en este tema de las sanidades. Un descuido mayúsculo porque la sanidad animal y vegetal es un problema de interés público. Y al ser un tema de interés público, el gobierno está obligado a hacer las inversiones por cuenta y orden de toda la sociedad. ¿Por qué? Pues porque una campaña cuarentenaria, de manera individual o particular, pues es imposible llevarla a cabo en México. Con la gran cantidad de productores dispersos en la geografía nacional, con la falta de organización social productiva, pues evidentemente tiene que llevar la rectoría y la ejecución de ese tema de la sanidad, pues tiene que ser el Estado. Pero cuando el Estado mexicano dejó de invertir correctamente en el tema de las sanidades, por algunos problemas que se dijeron en aquel momento que estaba sucediendo, problemas vinculados con la corrupción, con el dispendio de recursos, que eso fue lo más grave del tema, porque Senacica, que es el organismo que se encarga de garantizar el tema de la calidad y la inocuidad alimentaria a través de todo el sistema que se ha creado en México con la participación de los productores para llevar a cabo las campañas de control y contención de plagas y enfermedades exóticas para nosotros que no están en México y que a lo mejor están en otros países, pero que es deseable que México y Centroamérica, bueno, pues estén libres de todas estas plagas y enfermedades. México dejó de gastar por una malentendida austeridad el, y en el que el gobierno, con un diagnóstico, de nuestro punto de vista, incompleto, eh, pues él opta por tratar de resolver el problema rural a través de transferencias directas a los productores, sin considerar el, los temas de organización y de cómo elevar la producción y productividad en nuestro país. Entonces, aquí el tema de las sanidades es un caso que nos sirve muy bien como ejemplo para ver que el papel del Estado en la promoción del desarrollo agrícola y rural tiene que estar, por una parte, en proveer estos bienes y servicios públicos que si no los proporciona el Estado, pues eso difícilmente o prácticamente va a ser imposible que el mercado el, los pueda estar proveyendo. Entonces, aquí uno de los retos que tenemos el día de hoy, pues es erradicar esta plaga del gusano barrenador del ganado en México para poder tener mejores protocolos sanitarios, auditables, por supuesto, en el ámbito internacional, fundamentalmente con la participación, en el caso de México, con la participación del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. ¿Y por qué el Departamento de Agricultura? Pues porque es el país con el que tenemos un mayor flujo comercial de estos productos. Entonces, el Estado tiene que invertir en la promoción del desarrollo agrícola, fomentando el incremento de la infraestructura, el poder mejorar los procesos de producción que puedan garantizarse esta calidad y esta inocuidad agroalimentaria. Y por supuesto, participar en alguna parte del tren de distribución de los productos que por una parte permita a los productores obtener el ingreso que requieren y por otra parte vender al precio que les genere una ganancia razonable en función de los riesgos inmanentes a la propia producción. Y bueno, uno de los argumentos que quisiéramos
poner el día de hoy. El tema de la sanidad es claro que tiene que ser el gobierno, pero en el caso de México, si nuestro problema, o así se ha querido dejar ver, que nuestro problema es que hay una gran cantidad de productores minifundistas a los que es difícil hacerle llegar los servicios del Estado mexicano de manera individual. Por eso lo hemos escuchado durante muchísimas décadas en el país, que el problema son los pequeños productores. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo para que esa problemática, que como lo he señalado ya en muchas charlas, más que una problemática es una realidad del campo mexicano? La realidad es que la tenencia de la tierra está en manos de muchísimos productores, en virtud de que México tuvo su revolución social en 1910 a 1917, y una de las demandas sentidas pues era el problema del latifundismo, es decir, de grandes propiedades que, entre paréntesis, muchas de ellas ni siquiera estaban siendo trabajadas correctamente, por lo que se esperaba que al dotar de tierra a quienes legítimamente la estaban trabajando, eso iba a incrementar la producción de productividad. Pero desde épocas muy tempranas en México, también quedó claro que era necesario, además de darles la tierra, pues darles crédito y trabajar en el tema de organización, situación que se ha abandonado durante los últimos, por lo menos últimos 40 años en este asunto. Por lo que el tema de sanidades y el tema de la organización son dos aspectos que tienen que ir muy bien de la mano. Pero ¿por qué el Estado tiene que participar? Bueno, hay un indicador, porque mire, todos los gobiernos, ¿qué es lo que quisieran? Que lleguen los alimentos baratos a la población urbana. Ah, pero para que puedan llegar baratos a la población urbana, pues se tienen que producir relativamente baratos en el campo. Pero para que se puedan producir baratos en el campo, necesitamos tener insumos cuyos precios estén, sean razonablemente bajos, como para que el productor pueda cumplir con esa función. Como es muy complicado, porque en el mercado de insumos y en general el mercado de los productos agropecuarios, o el mercado de los alimentos de su producción primaria, dentro de la canasta, por ejemplo, que se define para, para poder eh, estimar la inflación, es decir, estimar el incremento generalizado de los precios en un país. Inflación que para todos los países y todos los gobiernos es una prioridad el tratar de mantenerlo con una relativa estabilidad para evitar distorsiones diversas que se estarían generando. Entonces, mire, todos estos productos técnicamente dentro del, de la formación de estos índices, si esta información la, dijéramos, la procesamos un poquito aparte, esto nos da como consecuencia el que estemos estimando lo que le llamamos técnicamente la inflación subyacente. ¿Y cuál inflación subyacente? Pues aquella inflación de los productos que no tienen que ver directamente o totalmente con las condiciones normales de mercado. Es decir, los precios no se ajustan únicamente por oferta y demanda, sino que en la formación de los precios influyen otro tipo de situaciones. En el caso, por ejemplo, de la producción agrícola, uno de los asuntos importantes que van a estar influyendo en los precios, pues es el riesgo climatológico. Si hay inundaciones, si hay heladas, si hay nevadas que impidan la producción, es decir, que disminuyan la oferta, pues por lógica, al disminuir la oferta, se van a incrementar los precios. Pero si se dan eventos como los que ya tiene más de 2 años que se está viviendo el problema de Ucrania con Rusia, esta conflagración que se ha generado con dos países que son potencias agroalimentarias, sobre todo en la producción de granos y fertilizantes. El hecho de que este mercado esté intervenido, en este caso, por una guerra entre dos países que impida, por una parte, que Ucrania pueda comercializar de manera libre los fertilizantes que se producen, pues eso generó un fenómeno de escasez y eso se tradujo en ¿qué?
pues en un incremento de los precios de los insumos. El, Esto obviamente que afecta a los países que importan estos insumos. Pero por otra parte, se enfrenta a que los gobiernos, como en el caso de México, pues quisiéramos que los precios tanto del maíz, del trigo, de la soya, del sorgo, del arroz y del maíz, pues sean precios que no tengan grandes fluctuaciones, eh, porque pues afecta a los consumidores y sobre todo a los consumidores más pobres. Y el deseo del gobierno pues sería que esos precios no pudieran, no pudieran crecer. Pero si los precios no crecen, por lo menos al ritmo en el que crecen los costos de producción, pues evidentemente que quienes salen perdiendo son los productores rurales. Y en México, durante los últimos 7 años, pasamos de estar importando cerca de 17 millones de toneladas de maíz, por poner un ejemplo nada más, para quienes nos están escuchando y viendo desde otras latitudes. En los últimos 7 años México pasó de estar importando, uno de los principales importadores de maíz, centro de origen reconocido como centro de origen del maíz, pues es el principal importador de maíz por Estados Unidos. Pasamos de 17 millones de toneladas al cierre de este 24, llegó a cerca de 25 millones de toneladas, lo cual ha hecho que México sea cada vez más dependiente. ¿Y por qué México es cada vez más dependiente? Pues porque el Estado mexicano se retiró de una actividad que es la promoción del desarrollo agrícola y rural en este mercado de granos, en el que los precios no responden únicamente a la oferta y la demanda. Por eso es que los precios de estos productos forman parte de la canasta para estimar la inflación subyacente. Bueno, dicho esto, si queda muy claro que los alimentos clasificados, inclusive, como estamos señalando, por los organismos que se encargan de estimar la inflación y la ponen en una canasta que no se comporta de manera regular con el mercado, pues lo que tenemos que estar realmente atentos es que si no es un producto que se mueva exclusivamente por esta oferta y demanda, porque intervienen otros factores, entonces es necesario evaluar cuál debe ser el papel del Estado en la promoción del desarrollo agrícola y rural. Como decíamos en esta charla, únicamente estamos hablando de dos temas. Por una parte, el Estado mexicano le destine la mayor cantidad de recursos en este momento para contener esta plaga del gusano barrenador, que tenga que hacer lo que sea necesario hacer para poder erradicar esta, esta problemática que pone en riesgo a todo el acto nacional, no solo del ganado bovino, sino del equino, ¿sí? Hasta las mascotas actualmente ya se han detectado este problema en algunas mascotas. Desafortunadamente también hay un caso en que el gusano barrenador ha afectado a un humano en el estado de Chiapas, uno de los estados más ricos y con mayor potencial y que históricamente ha sido abandonado por el Estado mexicano. Eso es algo que también se tiene que estar, se tiene que estar concluyendo. Entonces, si lo que queremos es incrementar la producción y productividad, si lo que queremos es disminuir las brechas en la distribución del ingreso, con el objetivo fundamental de disminuir la pobreza o abatir el rezago que se encuentra en las comunidades rurales de México, pues entonces el discutir el tipo de políticas agrícolas y rurales para el campo mexicano son de fundamental importancia. Y aquí, bueno, pues también aprovechamos para informarles, por ejemplo, que México en este momento está pasando institucionalmente por la etapa de la planeación del desarrollo agrícola y rural. En los próximos 3 meses seguramente se tendrán que publicar el Programa Nacional de Desarrollo Rural, al que quisiéramos, obviamente, que hubiera una mayor participación o que el Estado mexicano permitiera una mayor participación
de las organizaciones, porque el otro gran problema que se tiene, en este caso con el minifundio, es que si se quiere atender de manera individual a cada uno de los productores, sabiendo que esos productores son productores muy pequeños, in, incluido aquellos que señalamos, como el caso de Oaxaca, productores que son dueños de 2 o 3 surcos exclusivamente, es imposible que el Estado mexicano y cualquier otro gobierno los pueda atender de esa manera. Por lo que revisar las experiencias exitosas en el tema de la organización social productiva, que ha sido un tema que venimos promoviendo desde hace más de 20 años, tratando de que el Estado mexicano pues tenga como una prioridad, además de las sanidades y otros temas, como el financiamiento, que entre paréntesis también ha sido abandonado durante los últimos 7 años, y los resultados los estamos viendo. Desafortunadamente, México el día de hoy no es un ejemplo en materia de política agrícola y rural, porque a ningún gobierno, yo creo que en su sano juicio, pudiera estar descuidando como se ha descuidado el tema de las sanidades. Se haya estado cancelando la posibilidad de incrementar la organización social productiva, el salirse del mercado de crédito a los pequeños productores, porque entonces los productores se les deja en un estado de indefensión, porque al productor se le deja a enfrentarse a un mercado, a un mercado, es decir, a vender sus productos de acuerdo a la oferta y la demanda, ¿sí? Desconociendo olímpicamente el hecho de que si el Estado no interviene en este mercado, que no es un mercado que, que pueda ser considerado un mercado normal, en donde la oferta y la demanda eh, están imponiendo los precios, sino que hay otros factores que intervienen en la formación de los precios, entonces pues es necesario tener organismos que estén pendientes de esta problemática y estén sugiriendo en tiempo real los correctivos o las actividades que se tienen que hacer para garantizar lo que aquí hemos señalado, el incremento de la producción y productividad, el que se logre disminuir ciertamente las brechas en la distribución del ingreso y resolver el problema de la pobreza. Y con esto, otros temas que vamos a estar viendo en los siguientes segmentos que tienen que ver con el desarrollo rural sustentable. Yo soy Alberto Uc y les invito para que sigan viendo estas charlas que tenemos sobre desarrollo rural en México y que pues ojalá estas charlas pues nos sirvan para reflexionar. Definitivamente aquí lo único que hacemos es dar nuestro criterio. Cada uno de los que nos ve pues tiene la libertad de normar su criterio de acuerdo a la información que tenga. Este es un canal más que de debate, es de divulgación, por lo que les vamos a invitar a que quienes estén eh, no satisfechos con lo que estamos haciendo nos dejen ver sus puntos de vista, porque únicamente en el contraste es como podemos tener una sociedad mucho más informada, y al tener una sociedad mucho más informada, quiere decir que vamos a tener una sociedad capaz de tomar las mejores decisiones.